¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer para mí contar con una invitada especial, una invitada de lujo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión quisimos invitar a una colaboradora nuestra, la maestra Dulce Esquer. Es una experta en políticas públicas, maestra en ciencias sociales, y quién mejor que ella, que les puedo decir que más que nada ha vivido a plenitud todo lo que es la evolución de los triunfos que han tenido las mujeres en nuestro país. Y en esta ocasión quise que nos acompañara para que nos hablara sobre un tema muy importante de la evolución de la docencia a través de lo que es la participación de la mujer. Recordemos que hablar de la participación de la mujer en el tema educativo es hablar casi de la esencia de la educación. Un gran porcentaje de mujeres son las que realmente han formado a muchas familias, han formado a muchos estudiantes, y qué mejor que Dulce nos platique cómo ha sido la inserción de la mujer en esos temas y la evolución que tiene, y por qué no, hacia dónde va encaminado ahora con todos estos paradigmas que están emergiendo. Dulce, adelante, y un placer tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes, buenas noches ya, Joel. Qué gusto estar en Educación en Movimiento, mi casa. Hace rato que no estábamos al aire juntos. Bueno, ahorita estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, que ayer justamente se conmemoró el 8 de marzo, y que obviamente en un tema tan relevante, en un tema en el que tenemos mucha agenda por construir, mucho trabajo por hacer, pues nos lleva todo el mes y nos lleva todo el año incluso tratar de poner en la agenda, en el discurso diario, la importancia de trabajar en igualdad, la importancia de reflexionar el papel que tenemos las mujeres en sociedad, el papel que se nos ha obstaculizado mucho. Y bueno, ahorita les traigo una presentación acerca de esto que les voy a poner, porque traigo algunas fotitos, algunos nombres de mujeres que han impulsado las garantías que hoy estamos viviendo en el campo de la educación, y también traigo algunas estadísticas. Se las comparto. Listo, aquí estamos. Bueno, la trascendencia de las mujeres en la educación. Las mujeres verdaderamente hemos trascendido en todos los espacios, y hemos trascendido de una manera que ha costado muchísimo y que se ha tenido que trabajar durante muchísimas décadas, durante muchísimo tiempo, para ir reconociendo los derechos de las mujeres, para ir reconociendo las capacidades de las mujeres, y que se nos vayan otorgando derechos que verdaderamente no se nos había negado socialmente, culturalmente, y también en cuanto a nuestros marcos normativos. Creo que estoy batallando un poquito para cambiar, ya lo cambié, ¿verdad? Bueno, traigo aquí una foto de una niña, de una mujer muy joven, una activista muy importante contemporánea, que ha puesto en el debate mundial el tema de la educación, del derecho a la educación para niñas, la apertura, la inclusión. Malala Yousafzai es un símbolo internacional de la lucha por los derechos a la educación de las niñas. Ella se opuso a las restricciones de los talibanes a la educación de la mujer en su país natal, Pakistán. En 2009, Malala había empezado a escribir un blog bajo el seudónimo sobre la creciente actividad militar en su pueblo de origen, sobre el temor de que atacasen su escuela. En el 2012, ella vive por su activismo, por salirse de las reglas de su país, de su cultura, y sobrevive a un atentado, lo que la pone en el ojo mundial, lo que le permite que los focos del mundo volteen hacia ella, y su capacidad, su talento, su compromiso en la lucha la hace que
que forma una fundación junto con el apoyo de su padre, Fondo Malala, y por la cual en el 2014 recibe el Premio Nobel de la Paz. Es una mensajera mundial, es una mujer que incide, que está sentada en la mesa, como se dice, sentada en la mesa con los liderazgos, reescribiendo la historia y buscando también reconstruir la cultura no solamente de su país a favor de las niñas, de los niños, de la igualdad, sino en todo el mundo. Y bueno, el 8 de marzo representa una fecha muy especial para recordar la lucha de tantas mujeres en la historia que han buscado, que han luchado, que han trabajado enormemente para el reconocimiento de los derechos, de todos los derechos fundamentales, derechos que aún de pertenecer a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, por el solo hecho de ser seres humanos, se nos han negado por una cultura patriarcal que al final de cuentas es quien construye pues todo, ¿no? Las leyes, quien construye las instituciones y las creencias que nos rigen socialmente. Uno de los derechos básicos por los cuales se ha luchado durante muchísimos años es justamente el derecho a la educación, que ha ido poco a poco afianzándose entre las mujeres, que ha abierto las brechas, que ha abierto estas brechas de oportunidades para que las mujeres estemos ya dentro de la educación, incluso dirigiendo las instituciones, dirigiendo las aulas. El panorama educativo actual ya cuenta cada vez con más mujeres que participamos o que tenemos el acceso a la educación de todos los niveles, y que también tenemos una grande presencia docente que, como bien lo decía ahorita Joel, pues resulta que sí, es mayoría. La presencia de las mujeres en la docencia ha tenido un crecimiento bastante notable que representa la mayoría de las mujeres frente a las aulas. Sin embargo, podemos darnos cuenta que las mujeres tenemos mayor presencia en cuanto a los grados más pequeños. Por ejemplo, el nivel de preescolar cuenta con el 93.2% de la planta docente. Es en el que más las mujeres nos desempeñamos como profesoras. Si analizamos e incluso si leemos muchísimos estudios científicos que buscan el ver por qué las mujeres tenemos un gran porcentaje en estos niveles escolares, pues llegamos a muchas conclusiones y a muchas reflexiones. Las mujeres culturalmente hemos estado estereotipadas para el cuidado de niñas y niños, de infantes, para el cuidado en los hogares. Y entonces este rol que se nos ha asignado y que hemos reproducido durante muchísimo tiempo, pues nos ha ubicado también ante la credibilidad, la confianza del cuidado de los niños y las niñas de otras personas. Por ello, las mujeres representamos un gran porcentaje, casi el total de los porcentajes en la planta docente a nivel preescolar. En educación primaria, 2 de cada 3 docentes son mujeres, representamos el 67.3%. En la educación secundaria ya bajamos un poquito, sin embargo seguimos siendo mayoría, somos más de la mitad, el 52.7%, de acuerdo a datos del INEE del 2015, que es la última encuesta que se aplicó. Es notorio el predominio de las mujeres en las aulas mexicanas. Y cuando nos vamos al nivel superior, que incluye licenciaturas, que incluye maestrías, posgrados, nos damos cuenta que tenemos algunas variantes que también son bien importantes de reflexionar. Las mujeres menores, las que de alguna manera pudieran estar en el rango de mujeres solteras o mujeres sin hijos, representamos mayoría en cuanto a las aulas. El 62% de las mujeres de 20 a 29 años o de las personas de 20 a 29 años somos mujeres frente a las aulas de educación superior, contra un 38%. Ya en edades más avanzadas, en edades de entre los 30 y 39 años, pues las mujeres y los hombres estamos en paridad frente a las aulas de educación superior. De 40 a 49 años, ya las mujeres estamos también más o menos en un rango de 51-49, pero cuando nos vamos a una edad más adulta de 50 a 59 años, vemos un gran disparo en cuanto al número de hombres que está frente a las aulas de educación superior, de 60 contra 40.
Y de 60 años y más, vemos también esta misma naturaleza de 39 contra 61 años. Son datos que nos revelan mucho en cuanto a los perfiles de las mujeres y cómo sí estamos frente a las aulas también de educación superior, sí también formamos un porcentaje bastante importante, pero como las variables que muchas veces reflejan también los cambios de roles de las mujeres, sí detonan en algunas variables en cuanto a estar frente a las clases. Y entonces me gustaría platicarles un poquito de historia. Y aquí yo, sobre todo, me interesa mucho poder reflexionar acerca de todas estas semillas, de todo lo que se tuvo que pasar, de toda esta historia, el trabajo de muchísimas mujeres que fueron sentando precedentes, que fueron reconstruyendo esta cultura, que si bien todavía en la actualidad seguimos viviendo grandes desigualdades, grandes violencias por razones de género, arrastrando una cultura, un paradigmas que nos siguen poniendo en vulnerabilidad y con el piso disparejo a mujeres y hombres, pues en el campo de la educación se ha visto un avance notable, que es respuesta justamente de estas mujeres que han incidido. En la actualidad, las mujeres superan en número a los hombres en gran parte de las universidades de todo el mundo, tanto como estudiantes y también en la docencia. Es una realidad relativamente reciente, poco más de 100 años, y estos 100 años, pues resulta que tienen nombres de muchísimas personas que han trabajado y que han incidido para que hoy en la actualidad las mujeres formemos parte elemental del campo de la educación. Les traigo algunos nombres, como la primera profesora Sofía Kovalevskaya, tiene un nombre medio complicado y lo ensayé tanto. Es una mujer rusa que comenzó sus primeros estudios de matemáticas y álgebra a los 13 años. Su padre, un teniente general de artillería, al que le horrorizaba, como a la gran mayoría de los padres de esas épocas, las mujeres sabias, entonces decidió interrumpir sus clases. Aún así, Sofía siguió estudiando a escondidas. Llegó a dar clases en la Universidad de Estocolmo. Ella fue todo un ejemplo de tenacidad, de lucha para irse colando dentro de las áreas de la educación, a pesar de tener en contra toda una sociedad, una familia con prejuicios, que si bien no le permitieron tener estudios oficiales, pues ella logró romper con estos obstáculos. Es un ejemplo de tenacidad que le valió el reconocimiento póstumo en varias celebraciones en distintas partes del mundo. Y hay algo bien bonito que destacar de Sofía, que si miramos a la luna podremos ver también un gran tributo a su valentía, pues uno de los cráteres lleva su nombre. En la luna está escrito el nombre de Sofía. Sin embargo, aquí en la Tierra, el nombre de Sofía, como el nombre de muchísimas mujeres que han formado parte esencial de la estructura que sostiene a nuestras sociedades, pues no es nombrado, no es visibilizado y no es recordado en los hogares y en las dinámicas de la vida diaria. Por eso les quería traer el rostro de Sofía y un poquito de su historia. Las mujeres aquí en nuestro país han luchado por sus derechos desde hace muchísimas décadas. Uno de los más importantes ha sido justamente el derecho a la educación, un derecho que no siempre tuvieron las mujeres y que tenemos que seguirlo recordando, porque de repente las nuevas generaciones que ya lo tenemos todo, que tenemos las oportunidades, que tenemos derechos reconocidos en nuestras constituciones, en nuestras leyes, pues no sabemos todo lo que se ha tenido que atravesar, todas estas luchas que todavía vemos en las calles, que todavía vemos en los medios de comunicación y que incluso a veces creemos que son inútiles, creemos que son contrarias al progreso, pero que justamente este tipo de luchas son las que han permitido el avance en las oportunidades de mujeres que han sido limitadas solamente por el hecho de ser mujeres. La lejanía con las instituciones académicas no impidió en su totalidad que muchas mujeres aquí en nuestro país tuvieran conocimientos, y sobre todo en las áreas de la herbolaria y el funcionamiento del cuerpo. Por ello, carreras como la medicina, la farmacéutica o la odontología fueron sumamente solicitadas por mujeres a finales del siglo XIX.
La primera mujer latinoamericana en titularse fue Margarita Chorné y Salazar, quien en 1886 tuvo su certificado como odontóloga. Después, un año siguiente, en 1887, Matilde Montoya, quien después de luchar también contra toda la misoginia, los estereotipos de su época, logró titularse como médica, la primera médica en nuestro país, médica cirujana, apoyada incluso por Porfirio Díaz. Dolores Correa Zapata. Ella fue considerada la primera mexicana que se consideró, abiertamente feminista en los tiempos del porfiriato. Su postura le costó el puesto de directora en la Escuela Normal para profesoras, algo que todavía vemos en la actualidad, la resistencia a los movimientos feministas, y que justamente el secretario de aquella época, Justo Sierra, consideraba que no la participación activa de esta profesora, de esta docente, podría traer retrocesos sociales. Él decía: no quiero que llevéis vuestro feminismo hasta el grado de queréis convertiros en hombres. Ante la visión de que los movimientos feministas buscaban la igualdad entre mujeres y hombres, en este término de mujeres queremos ser hombres, pues entonces obstaculizó el trabajo que Dolores Correa, incluso con una gran capacidad y determinación como profesionista, pues le impidió el poder seguirse desarrollando por el solo hecho de llevar a cabo un movimiento. ¿Qué proponía Dolores Correa? Ella buscaba la oportunidad para las mujeres de aprender y enseñar ciencias, un terreno que solamente era considerado para hombres. Ella buscaba derrumbar la idea de que las mujeres eran inferiores que los hombres intelectualmente. Buscaba el acceso a puestos de poder para las mujeres y la igualdad jurídica con respecto a los hombres. Hermilia Galindo, una de las mujeres feministas más renombradas en nuestro país, considerada una de las más grandes impulsoras de la ciudadanía de las mujeres, que tuvo su mayor fuerza a principios ya del siglo XX, fue una pionera en la consecución de los derechos políticos, laborales, sociales y educativos de las mujeres en México y en toda América Latina. Fue una maestra revolucionaria, feminista, política mexicana, una grande oradora, periodista, escritora y fundadora de la revista Mujer Moderna. Hermilia Galindo fue secretaria privada del presidente Venustiano Carranza y fue la primera diputada federal. Fue una de las precursoras del primer Congreso Feminista, un congreso que el avance de los derechos políticos de las mujeres. Y justamente en 1916 ella enviaría una carta al Congreso Constituyente, al primer Congreso Constituyente, en donde se manifestaba que las mujeres teníamos derecho a una ciudadanía, a tomar decisiones igual a los hombres. Y su argumentación iba en el sentido de que las mujeres, igual que los hombres, pues éramos personas que cumplíamos con un rol en la sociedad, que también contribuíamos incluso económica y socialmente, que cuando las mujeres delinquíamos, pues también teníamos penalidades igual que los hombres, y que por ello, al tener responsabilidades jurídicas, también lo lógico y lo obvio era que las mujeres también tuviéramos los mismos derechos que los hombres, que se nos considerara ciudadanas. Ante la carta de esta gran impulsora de la ciudadanía y de los derechos educativos de las mujeres en nuestro país, pues el Congreso Constituyente negó, como una vez más, el derecho a las mujeres a votar bajo el argumento de el hecho de que algunas mujeres sabias, participativas, puedan poner en alto el nombre de las mujeres. Eso no considera que todas las mujeres como clase deban de tener esos mismos derechos. Se consideraba que las mujeres pues estábamos hechas para formar parte de lo privado, que no podíamos discernir, que no podíamos tomar decisiones de lo público, y que incluso al querer participar en la vida pública, tomando decisiones públicas, pues íbamos a ir cargadas de las decisiones de nuestros maridos o de los sacerdotes. Las luchas de Hermilia Galindo fueron hacia la igualdad educativa, la legalización del divorcio,
el derecho al voto, la ciudadanía para las mujeres, entre muchas más. Ella logró ver cristalizada muchas de estas luchas, como la legalización del divorcio y también la legalización del derecho al voto, a la ciudadanía de las mujeres, y justamente pues fue la primera diputada federal en nuestro país, abriendo brechas para las siguientes generaciones. Y bueno, el porfiriato, a través del proyecto educativo Justo Sierra, este hombre que estaba en contra del feminismo, pues resulta que fue una época donde la mujer sí adquirió mayor presencia en el campo educativo, pero no por un asunto meramente de derechos, no por un asunto meramente de que se confiara en las mujeres, en su talento, en su capacidad, sino que pensaban que las mujeres podían recibir la encomienda de elaborar nuevos programas de estudio para los infantes, siguiendo el estereotipo de madres educadoras. Es decir, las mujeres estábamos educadas para ser madres, para el cuidado de otras personas, y entonces era pertinente que nosotras formáramos parte pues de las aulas del cuidado de niñas y de niños. Para el gobierno de Porfirio Díaz, incluso las maestras pues salían más baratas que los hombres. Dichos que están escritos en algunos libros de historia, y que se consideraba que tenían un menor salario, que se les podía dar un menor salario, y que además podían permanecer más años en el servicio. El acceso al conocimiento no era igual para hombres que para mujeres, pues las autoridades escolares seguían preguntándose qué tanta educación resultaba conveniente que debían de tener las mujeres. Y entonces, a pesar de que la apertura educativa para las mujeres todavía seguía sesgada, se comenzaba a incluir a las mujeres como docentes, sobre todo obviamente, docentes de las aulas de educación primaria. Por ello, la docencia se convirtió en una opción de carrera profesional para las mujeres. Desde el interior de las aulas demostraron de cierta manera que las niñas podían tener otros proyectos de vida, no únicamente el matrimonio. Y esta decisión del gobierno de ir incluyendo a las mujeres en las aulas, tal vez por situaciones de estereotipos, tal vez porque se podía considerar un pago menor, porque se podía considerar que las mujeres pudieran dar más horas de servicio, una dinámica a la cual las mujeres todavía en la actualidad se sigue llevando, esta carga de trabajar 24 horas, 7 al día, 7 veces a la semana, dentro de los hogares, por ejemplo, y que en las aulas también se veía reflejada, pues resultó una acción afirmativa muy poderosa. Pues las mujeres ya tenían mujeres frente a las aulas en las cuales se podían proyectar. Las mujeres ya podían soñar con ser docentes, soñar con ser maestras, y evidentemente esto influyó muchísimo en un cambio de cultura y en una apertura más para las mujeres en el campo de la educación. El derecho a la educación pues está consagrado en nuestra Constitución, como ustedes lo saben, una educación gratuita, una educación obligatoria, y sobre todo en el campo legal, en el campo normativo, existe una serie de mecanismos internacionales, pues no en todos los países existe una constitución que avale el derecho a una educación con igualdad. Y entonces estos mecanismos internacionales, como en este caso la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, consideraba la posición de México en relación con la superación de los rezagos y de generar mejores oportunidades de la educación a partir de garantizar el acceso de las mujeres a las oportunidades educativas, buscando enfrentar los rezagos existentes, propiciar su permanencia en todos los niveles del sistema educativo en pie de igualdad con el varón e incrementar su presencia en los campos técnicos y científicos. Y todos estos mecanismos internacionales que también están avalados como un derecho consagrado de nuestra Constitución en el artículo 1, que dice que todos los mecanismos internacionales firmados por México son parte de nuestro marco legal, pues son estos que ayudan o que visibilizan no solamente los marcos legales de los países, en este caso como el de México, sino que revisan las estadísticas, que revisan las características del campo de lo educativo, de las oportunidades para mujeres y para hombres y todas estas desigualdades que muchas veces se consagran dentro del campo de la educación,
pero que repercuten en todos los ámbitos de la vida. El acceso a la educación actualmente en el mundo existen todavía 57 millones de niñas y niños sin escolarizar. Y entonces en septiembre del 2015 en la cumbre histórica de las Naciones Unidas, otro mecanismo internacional, líderes de todo el mundo aprobaron 17 objetivos de desarrollo sustentable. El objetivo 4 se centra en garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y para todas, así como el proveer el aprendizaje permanente. Entre las metas del objetivo 4 se incluye la eliminación de las disparidades de género en la educación para el 2030. ¿De qué disparidades de género nos referimos? A todo lo que se aprende, a toda la educación, a todos los discursos, a todas las metodologías que dentro del campo de la educación, que se da por igual a niños y a niñas, pero que de alguna manera influyen en obstaculizar las garantías, los derechos de las niñas y de las mujeres en nuestro país. La educación de las niñas de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y para el desarrollo sostenible. Se han logrado importantes avances en el aumento del acceso a la educación en todos los niveles y un incremento de las tasas de escolarización, en particular entre mujeres y niñas. El mundo efectivamente ha alcanzado la igualdad en la educación primaria entre las niñas y los niños. Sin embargo, son pocos los países que han logrado esa meta en todos los niveles educativos y sobre todo en el fondo de la educación que se imparte en las aulas. Los niveles educativos en México, ¿cómo estamos? Es verdad que ahorita, en la actualidad, nuestro país tiene una paridad en cuanto a la educación, los distintos niveles de educación para mujeres y para hombres. Aquí está un cuadrito muy interesante en donde podemos ver cómo mujeres y hombres estamos prácticamente en paridad, incluso todavía vemos un poquito de mayor cantidad de mujeres en cuanto a la educación superior. La normal licenciatura, podemos ver prácticamente 3 veces más mujeres que hombres cursando la normal licenciatura. En cuanto a la licenciatura, diferentes licenciaturas, podemos ver también un pequeñísimo incremento de mujeres, prácticamente estamos en paridad. En cuanto a los posgrados, tenemos a más mujeres en nuestro país cursando posgrados. Y bueno, en el ámbito de lo público somos mayoría varones y en el ámbito de lo privado somos mayoría mujeres. Estos datos nos revelan que efectivamente las oportunidades de superación, las oportunidades de estudio de mujeres han alcanzado y han derribado bastante brechas y han logrado que mujeres y hombres tengamos este acceso consagrado en nuestra Constitución, consagrado en los diferentes instrumentos internacionales, pero todavía queda reflexionar sobre lo profundo, sobre lo sustantivo de la igualdad. Aquí ya venimos a ver algunas brechas profesionales. Persisten algunas brechas significativas entre mujeres y hombres. Aquí podríamos ver cuáles son los perfiles profesionales a los cuales las mujeres nos dedicamos y cuáles son los perfiles profesionales a los que los hombres se dedican. Y vemos que algo como la lectura, que de toda la vida, en toda la historia, las mujeres, pues que de alguna manera se nos ha estereotipado para casarnos, para ser madres de familia, como una parte de la buena conducta, del ser una buena mujer, una buena candidata como esposa, pues las mujeres siempre se les consideró que tenían que ser cultas. La lectura es, tenemos un gran porcentaje de mujeres dentro del ámbito de la lectura. Cuando nos vamos al ámbito de las ciencias, sí, las mujeres tenemos un bajón, tenemos un mayor incremento de hombres en el campo de las ciencias. Y en el campo de las matemáticas, pues tenemos todavía un mayor incremento de los varones. La matrícula universitaria en ingenierías y en ciencias, según el sexo, pues nos podemos dar cuenta cómo en las ingenierías, pues las mujeres prácticamente estamos a la mitad, todavía rompiendo bastantes barreras. Hace algunos años las mujeres no podíamos o no éramos bien aceptadas, bien vistas, ni siquiera aspirábamos
a participar, a escoger una carrera de ingeniería. Ya estamos derribando algunas brechas, pero todavía se puede ver una gran disparidad en cuanto a las mujeres y los hombres en el campo de las ingenierías. En las ciencias agropecuarias vemos también un avance, todavía estamos prácticamente a la mitad. Y en las ciencias naturales y ciencias exactas ya hemos logrado una nivelación, ya las mujeres estamos insertas en estos campos que durante muchísimo tiempo también tuvimos bastantes obstáculos por vencer. En la educación y humanidades, pues las mujeres estamos muy por arriba, son campos en los que las mujeres estamos bien reconocidas, en el que las mujeres se nos ha permitido de alguna manera culturalmente, de una manera más fácil poder estar y poder aspirar. Las ciencias de la salud, como lo vimos anteriormente, con el ejemplo de nuestra primera médica en nuestro país, pues las ciencias de la salud también de alguna manera vienen muy ligadas a este estereotipo del cuidado. Y tenemos un gran porcentaje de mujeres, tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito de la educación, como en el ámbito de la salud. En las ciencias sociales y administrativas tenemos poca diferencia, un mayor incremento de mujeres en estos campos. Y ahora nos vamos a un punto que refleja lo sustantivo de las desigualdades, las brechas laborales. Si las mujeres estamos participando activamente en los procesos educativos, si tenemos acceso a la educación, si estamos igual de preparadas que los hombres, ¿por qué todavía seguimos viendo brechas laborales de acuerdo a los géneros? Bueno, podemos ver que tanto en el sector salud y educación, como lo vimos ahorita, tenemos un gran porcentaje de mujeres laborando. 61% contra 39% de hombres en el ámbito de la salud, y en el campo de la educación 59 mujeres contra 41 hombres. Hay otro campo en el que las mujeres también tenemos un liderazgo superior, que es en el de las organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué podemos ver en cuanto a los estereotipos? Bueno, que las organizaciones sin fines de lucro justamente buscan luchar, buscan reconstruir la cultura, buscan reconstruir la sociedad, mejorar las condiciones de vida de las personas, pues sin lucro, que es también una parte de alguna manera que sustenta la cultura de las mujeres. En el campo jurídico comenzamos a ver una mayor paridad en el campo de la administración pública, en los medios de comunicación, en los servicios corporativos ya empezamos a ver una disminución de las mujeres. En el campo inmobiliario vemos también una disminución. En el campo financiero nos vamos todavía para abajo. En el campo informático ya vemos una enorme brecha de 73% de hombres y de 27% de mujeres. Energía y minas, 25% de mujeres contra un 75% de hombres. Y manufactura, 23% de mujeres contra 77% de hombres. Y cuando nos vamos a los campos gerenciales, es decir, en estos mismos sectores, ¿quiénes tienen el control? ¿Quiénes son los gerentes? ¿Quiénes son los directivos? ¿Quiénes son los rectores? ¿Quiénes son las direcciones de estas instituciones, de estos organismos? Pues bueno, nos vamos dando cuenta que a pesar de que existen algunos ámbitos en donde las mujeres tenemos una gran mayoría, nos damos cuenta que esta gran mayoría está en el piso de los puestos no gerenciales. 36% de los puestos gerenciales en el ámbito de la salud son para mujeres contra el 64% de hombres. El 41% en el campo de educación contra un 59% de hombres. En el campo de las organizaciones sin fines de lucro tenemos también una menor cantidad de mujeres como presidentas directivas de estas organizaciones. Y bueno, nos vamos al campo jurídico. Vemos también una enorme brecha en cuanto a las direcciones, gerencias, administración pública, 41 contra 59, medios de comunicación, 39 contra 61. Nos vamos a los ámbitos en donde las brechas son más marcadas a favor de la participación de los hombres y nos damos cuenta que, por ejemplo, en el campo informático, solamente el 19% de puestos gerenciales es para mujeres contra un 81% para hombres. En el campo de energía y minas, un 18% para mujeres contra un 82% para hombres. Y en el campo de la manufactura,
también un 18% para mujeres contra un 82% para hombres. ¿Y qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tienen que ver las brechas laborales? ¿Qué tiene que ver la desigualdad en cuanto a los salarios, en cuanto a los puestos directivos entre mujeres y hombres? Pues lo tiene que ver todo. Porque a partir de un sistema de educación, a partir de lo que se aprende, se socializa dentro de toda nuestra formación educativa, pues al final de cuentas tiene un impacto directo también en las capacidades y en las formaciones y en la cultura laboral de mujeres y de hombres, y por ello también en el acceso a oportunidades. ¿Qué podemos reflexionar a partir de conocer estas estadísticas, a partir de poder ver que ni el derecho a la educación ni la participación de las mujeres se ha dado de una manera natural, que se ha tenido que trabajar para ir venciendo brechas, que tenemos un marco legal en el que se garantiza el derecho a la educación, en el que se garantiza incluso la igualdad, pero que tenemos también una cultura arrastrando que todavía no reconoce, que todavía no visibiliza los grandes potenciales de muchísimas mujeres que ya estamos insertas en todos los ámbitos de lo público, de mujeres que tenemos capacidades enormes y que hemos reconstruido la cultura, que hemos reconstruido las dinámicas sociales. Pues se han realizado justamente diversos estudios bastante rigurosos, estudios científicos para documentar esta situación, debilitando esta parte de los prejuicios que afirman que la ausencia de las mujeres en las ciencias, en la tecnología, en las ingenierías, se debe a una decisión personal, más que a obstáculos de tipo institucional. Y no es que las mujeres no querramos estar en este tipo de perfiles educativos, es que muchas veces los obstáculos como las violencias, como el no permitirnos soñar hacer, como el no tener las brechas abiertas, los prejuicios que nos ubican, que nos marcan el camino de nuestra vida de una manera, pues han impactado definitivamente en el acceso a las aspiraciones y a las oportunidades de pertenecer a estos campos. La UNESCO en 1999 reconoció el tema de la participación de la mujer en la ciencia como un reto global. No obstante, en nuestro país, en México, no se han diseñado aún políticas públicas que fomenten una mayor participación de la mujer en el campo de la ciencia y la tecnología, por lo que estos esfuerzos no han permitido una verdadera apertura de las mujeres en estos campos. El Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinado por el CONACYT, no menciona todavía, a pesar de una gran participación de mujeres a nivel posgrado, políticas de género que contribuyan a mejorar e impulsar el desarrollo de las mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología. Un dato bueno es que el CONACYT ha tenido ya participación activa en foros internacionales, en estos foros en los cuales se están estableciendo mecanismos que por ley, en todo caso nuestro país, tiene que trabajar y que tiene que impulsar para seguir derribando estos obstáculos que todavía no permiten totalmente la apertura, el reconocimiento en igualdad de oportunidades y de salarios de mujeres y de hombres en el campo de la educación. Los estudios de género en el campo de la educación también han puesto el acento en la coeducación, es decir, en ir más allá de reconocer a la educación como una formación, en reconocer que todo lo que se dice, todo lo que se instruye, todos los discursos, metodologías dentro de las aulas, dentro de todo el proceso de educación de mujeres y de hombres, no debe de replicar los patrones culturales que dividen, que impiden el desarrollo de las mujeres bajo paradigmas, bajo roles de género, bajo estereotipos de género. Entonces, pues, uno de las metas, uno de los objetivos es, número uno, lograr que sí, el campo de la educación, los programas educacionales tengan una perspectiva de género, que reconozcan las desigualdades, que sean incluyentes, que denoten que el nombrar a las mujeres, que el escribirlas en la historia,
que el reconocer las desigualdades estructuralmente desde el campo de la educación puede ir transformando la cultura. Maestras y maestros, entonces, debemos percatarnos de la existencia de los valores sexistas ocultos ya de por sí en las instituciones educativas y expresarlos frente al alumnado a fin de crear mentes más críticas y abiertas. Poder reconstruir una perspectiva más amplia en nuestro alumnado, libre de prejuicios, que vaya más allá de los ámbitos limitados que nos han permitido ver a partir de las letras en la educación. Es necesario, por ello, seguir adoptando medidas para garantizar la igualdad de la mujer en el acceso y participación de la toma de decisiones en todas las estructuras de poder, incluyendo la educativa. De no hacerlo, seguiríamos perdiendo todo este capital humano tan importante, toda esta capacidad intelectual, toda esta capacidad que todas las mujeres tenemos la oportunidad y que tenemos y que hemos desarrollado, y que muchas veces por prejuicios no se nos permite avanzar, estar en la toma de decisiones y reconstruir muchas veces las direcciones de los campos educativos en nuestras instituciones. Bueno, para finalizar quisiera leerles este soneto que se llama Soneto de la Mujer y dice: nacer mujer es un inmenso reto, circunstancia toral, pues dura toda la vida. La hembra viene en pecado concebida y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto, con ovárica fuerza sostenida, para luchar con alma dividida, porque no en todo lograrás boleto. Te dan sencillo, mas te exigen doble. Sangras ante la ley cada conquista, en la maternidad sustancial noble. Gigante siempre, aunque el dolor en vista. Por fuera suave, adentro roble, pero te hacen a golpes feminista. Griselda Álvarez Ponce de León, la primera gobernadora de nuestro país, una mujer que promovió la ciudadanía de las mujeres, la participación política de las mujeres, el derecho a las mujeres de tomar decisiones, de tomar voz y voto en la dirección de nuestro país. Escribió este soneto, un soneto que fue dedicado a la Federación Mexicana de las Universitarias. Es una mujer que influenció muchísimo a la educación en nuestro país, aportó para la educación, aportó para las artes. Fue una mujer que incluso tuvo incidencia en nuestra Constitución y también quería nombrárselas y quería cerrar con ella. Es una mujer que tiene una historia que poca gente conocemos, una historia que dio a pie a la inclusión también de las mujeres, que es una de las precursoras para que hoy las mujeres estemos también tomando decisiones, estemos dirigiendo las aulas, estemos al frente del alumnado, participando activamente en la educación, en el intelecto, con oportunidades de vida, con oportunidades de soñar y con oportunidades de ser. Ellas, estas mujeres que hoy nombro, son pocas de las cientos de miles de mujeres que no son nombradas, que forman parte de nuestra historia y que hoy, en conmemoración del 8 de marzo, quería traérselas, quería nombrarlas y quería que las conocieran y que recordemos que este trabajo, esta lucha por la igualdad, esta lucha por las oportunidades para todas, este gran papel que las mujeres ahora tenemos en influencia en la educación, se la debemos a la lucha de todas ellas y que todavía tenemos un gran compromiso ante las aulas para seguir aportando en igualdad. Por mi parte sería todo. Yo quedo muy atenta si tienen algún comentario, algo que decir. Con mucho gusto les escucho. Joel, no sé si andas por ahí. No sé si hay algún comentario. Muchísimas gracias, Dulce, sobre todo por la exposición. Creo que hiciste un perfecto recuento sobre todo lo que la trascendencia de las mujeres en la educación. Como bien te mencionaba en un principio, la parte fundamental ahorita que hemos tenido es gracias a las mujeres y la evolución que han tenido, y como bien lo mencionaste ahorita al final, eso es una lucha que es continua, es permanente,
Y bueno, ayer vimos un pequeño avance de lo mucho que se ha logrado, pero también sobre lo mucho que hace falta. Yo te agradezco a nombre de Educación en Movimiento el hecho que nos hayas apoyado, que hayas participado con nosotros. Dulce es una colaboradora permanente aquí de Educación en Movimiento y siempre en los temas que tienen que ver con paridad y equidad de género está muy presta a apoyarnos en todo momento. Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión y espero verlos muy pronto, sobre todo aquí, con otro tema más y sobre todo un curso más de los que Dulce atinadamente brinda a todas las instituciones. Muchísimas gracias, Dulce. Palabras finales para despedirnos. Pues nada más que ahorita las mujeres formamos un número visible, un número mayoritario en el mundo de la educación, que no sean nada más números, que sea también igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a seguir tomando decisiones de subir en jerarquías, y que tenemos un gran compromiso, mujeres y hombres, en la educación. A partir de ella podemos ir pues cambiando nuestra sociedad. Y pues nada. Muchas gracias por tu aportación. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, y a todos los seguidores de Educación en Movimiento. Próximamente pues vamos a estar aquí compartiendo otros temas interesantes. Muy felicitada aquí en redes sociales. Ahí va a darse tiempo, Dulce, de contestar cada uno de los comentarios, y un placer y un honor nuevamente tenerte con nosotros. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo, Joel, abrazo a todos y a todas. Gracias.